Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy les saluda el ingeniero Otto Armas y estoy acompañado de la arquitecta Jacqueline, Ángela, Kenji. Hoy vamos a explicar un poco de cómo funciona la lógica de crear, diseñar y construir una piscina, y para entender un poco de lo que significa este proyecto. Entonces vamos a ir explicando poco a poco los siguientes temas bajo un pequeño orden que hemos determinado, que en principio es la lógica de cómo funciona una piscina, qué opciones hay para la estructura de la piscina, cuáles son los accesorios que ingresan a la piscina, cómo se diseña realmente el sistema de filtración o el sistema de bombeo. A la par también vamos a hacer un poco de lo que es qué opciones existen al día de hoy respecto al sistema de iluminación, qué opciones existen como sistemas de cascada y qué opciones existen para los hidromasajes, por eso, ¿sí? Y por último, como un plus, vamos a poder hacer un pequeño análisis de qué opciones tenemos para también calentar esa agua de la piscina, ¿sí? Entonces hay opciones de temperado. Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿sí? Entonces, a ver, empezamos muchachos, vamos a ver. Listos, vale. Vamos a exponer un poquito la lógica de qué es una piscina, ¿sí? Inicialmente, la piscina cumple una normativa de salubridad en el Perú, que es en base a un decreto supremo que está supeditado a través de DIGESA, ¿sí? Entonces, en este texto nos habla un poco de los lineamientos y lo que hay que seguir respecto a las piscinas, y las clasifica en 3 o 4 tipos. En principio existen las piscinas públicas, existen las piscinas privadas colectivas, existen las piscinas obviamente privadas, ¿sí? Estas 3 categorías son las más grandes realmente. De acá vienen algunas variantes, como por decir, las piscinas privadas pueden ser pateras o pueden ser solamente jacuzzi, de acuerdo a los tamaños, ¿sí? Pero en un lado comercial, cuando uno quiere diseñar un sistema de bombeo para piscina, normalmente nos guiamos de estas 3 partes, ¿sí? ¿Qué se dice de estos sistemas de bombeo? Estos sistemas de bombeo ya son relativamente conocidos, ¿sí? Entonces, estos sistemas de bombeo ya tienen una capacidad de metros cúbicos de agua, los cuales se van manejando. ¿A qué me refiero? Que las piscinas públicas manejan un volumen total de más de 200 metros cúbicos de agua. Estas piscinas público-privadas están entre los 100 y 200 metros cúbicos, y las piscinas privadas están normalmente menores a 100. ¿Sí? Entonces, este es el rango que más o menos nosotros cuando diseñamos manejamos. Entonces, supongamos que nos hable un cliente o nos hable una persona que quiere diseñar un hotel, ya sea para vamos a suponer que es una casa. Hacemos una relación básica, ¿no? Vamos a suponer una piscina común y corriente. Nos habla esta persona que necesita 6x4, 6 metros de largo por 4 de ancho y una altura de 1,50 m. Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, el volumen total de agua, estaríamos hablando de 24 por 1.5, que estamos hablando de 36 metros cúbicos. O sea, esta como que calificaría como una piscina privada, ¿sí? Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo en base a qué me refiero de que esto ya está clasificado, ya es una clasificación que está dada por una serie de fabricantes que existen en el mercado, ¿no? Nosotros personalmente trabajamos con una de las marcas, que es la que ya venimos trabajando hace bastante tiempo, que es buena, no hemos tenido problemas hasta el momento, pero vamos a darnos cuenta que también hay otras marcas y también existen otros manuales, vamos a decir así, para los sistemas de bombeo, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos a la piscina como tal, vamos a hablar un poquito de qué entendemos por una piscina, ¿sí? Una piscina no es más que un estanque de agua, que es una batea, ¿no es cierto? Vamos a representar un pequeño estanque de agua, ¿sí? Ya está. Cuando nosotros diseñamos, por decir, un tanque elevado para un sistema indirecto de agua, para una vivienda, un multifamiliar, etcétera, lo que se requiera para su uso, lo único que hacemos es
alimentar esta agüita y ponerle un punto de reboce, ¿no es cierto? Entonces esta agüita está por acá y tiene un punto de reboce por si acaso. ¿Estamos? Hasta ahí no creo que haya dudas, ¿no es cierto? La piscina es lo mismo. La piscina no es más que un estanque de agua en el que si nosotros dejaríamos que esta agua se quede estática, lo que haríamos es que no sería una piscina saludable. Esa es la palabra. ¿Por qué? Porque al no estar en movimiento y al ser un agua, valga la redundancia, estancada, obviamente le van a crecer algas, le van a crecer bacterias, ¿no es cierto? Se va a contaminar. Y no creo que ninguno de nosotros quiera bañarse en una de estas piscinas. Entonces yo, por decir, cuando era niño, tenía la idea, ¿no? De que iba, por decir, bueno, he ido a varios recreos de estos, por decir, en Lima, que estaban a las afueras, etcétera. Y uno es ignorante en el tema, pues, ¿no? Cuando eres niño incluso tú solamente quieres bañar. Y me daba cuenta que las piscinas, por decir, estaban turbias o estaban todo feas, ¿no es cierto? El agua hasta verdes, por decirlo así. Y no te das cuenta del daño que te puede hacer. Entonces, realmente, si nosotros hablamos de salubridad, uno de los primeros puntos que es un buen síntoma, vamos a decirle así, de saber si tu piscina es saludable o no, es que el agua tiene que ser transparente. No quiere decir que sea netamente saludable si el agua es transparente, pero al menos es un primer síntoma que tú podrías identificar que el agua está en un buen estado, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos los lineamientos de las normativas que existen en el Perú, tener las piscinas de manera saludables es relativamente parecido a potabilizar el agua. Prácticamente tienes que tener un agua neutra. Entonces, eso es algo que tenemos que entender desde este punto. Otro, pero ¿cómo logro tener esa agua así? Si es un agua que está estancada, es un agua que la voy a cambiar de manera muy periódica, ¿no es cierto? O sea, no es que se cambie todos los días. Es algo que es bastante costoso por la gran cantidad de agua que existe en este estanque, ¿sí? Para ello existe el famoso sistema de bombeo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fácil. Vamos a suponer, vamos a hacer una idealización de cómo debería de funcionar esta piscina para que yo pueda mover esa agua. ¿Qué quiere decir mover esa agua? ¿Tienen alguna idea de por qué? O sea, ¿por qué tengo que mover el agua? Porque siempre se escucha eso, ¿no? Ah, no, la piscina tiene que mover el agua. ¿Pero tienen alguna idea de por qué razón se tiene que mover esta agua? Para que pueda renovarse en su totalidad. Ah, pues es la misma agua, ¿no? ¿Renovarse en qué sentido? O sea, que pase por el filtro, ¿no? Que no haya agua por el filtro. Ajá, claro, obviamente, ¿no? Va a pasar por un filtro, pero ¿qué hace el filtro? ¿O qué necesita el agua para que realmente pueda ser saludable? Mira, es simple. El concepto es, imagínate un río, por así. El río es una corriente constante, ¿no es cierto? El río siempre está en movimiento. Cuando el agua está en movimiento, tiende a oxigenarse. Entonces, lo que nosotros buscamos es de que el mero movimiento, la mera velocidad la velocidad cero que se rompe en el agua de por sí ya se oxigena. Y si tiene una altura de caída mucho mejor, se oxigena más rápido, ¿sí? Entonces, incluso nosotros, ¿qué hacemos? Lo que dice la señorita Ángela, ¿no? Faciloto, le pongo una bomba, ¿no? Entonces le pongo un punto de succión, perdón, vamos a poner con esto. Le pongo un punto de succión, lo llevo hacia una bomba, ¿no? Y de la bomba lo hago regresar a la piscina. ¿Eso es correcto? Claro. Ya está, ¿no? Ya está, o sea, el agua ya se está moviendo. Ya está, ya. Tú me dices que se mueve, ya se mueve. ¿Qué más podemos hacer para garantizar de que esta agua realmente sea filtrada de manera correcta? Ahí viene lo que dice Ángela, ¿no? Usamos filtros, ¿no es cierto? Usamos filtros especiales para piscinas. Estos filtros especiales lo que nos permite es usar diferentes tipos de materiales, como por decir arenas muy especiales, o arenas de sílice, o sal, por decir que ahora está de moda, ¿no? O usar otros tipos de métodos, otros tipos de agregados que nos permiten ayudar a que el agua pueda retener, o sea, el filtro pueda retener las partículas que están suspendidas en el agua, ¿no? ¿Sí? En pocas palabras, en castellano, lo filtra, vamos a ponerlo así, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, antes de regresar a la piscina, lo llevo a un filtro. Ya está. Ahora sí, del filtro, regreso a la piscina. Esto
es el concepto básico de lo que es una piscina. Esto es su funcionamiento. Succión, ¿no? Porque toda bomba, vamos a suponer que tenemos una bombita, toda bomba tiene, succión, impulsión. ¿Sí? Entonces no es más que una succión, una bomba, un filtro y un retorno. ¿Estamos? Entonces, para nosotros, a partir de ahora, vamos a entender de que para que sea necesario el filtrado correcto de una piscina, voy a manejar una serie de conceptos o de accesorios, vamos a poner, ¿sí? Dentro de ellos es lo que yo menciono, ¿no? Succión, bomba, filtro, retorno. Entonces, vamos a ponernos a analizar un poquito, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos una piscina. Esta es nuestra piscina, ¿estamos? Entonces, ya sé que tengo mi succión, ya sé que llega la bomba, ya sé que pasa el filtro, porque este es el circuito del agua, ¿no? Lo que hay que entender acá es por dónde está yendo el agua, ¿cierto? Entonces, cuando yo enciendo esta bomba, el agüita viene por acá, ¿cierto? Viene por acá, se va por acá y luego regresa a la piscina. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Listo. Otro entonces, fácil. Pongo mi bomba, pongo el filtro y ahí murió el payaso. Porque ahí se limpia sola, entonces me voy de vacaciones, se sigue limpiando y punto. No necesariamente, ¿no? Porque el filtro no hace el trabajo completo por sí solo. Entonces hay diferentes mecanismos que se le han ido agregando con el tiempo para que nos ayuden a poder optimizar esta limpieza de la piscina, ¿sí? O perdón, la limpieza como tal, no, el mantenimiento de la piscina diario, ¿cierto? Es un mantenimiento preventivo para que el agua se mantenga saludable. Uno de esos puntos, ustedes habrán podido observar que en las piscinas, normal, pequeñas obviamente, existen unos cuadraditos blancos, ¿no es cierto? Esos cuadraditos blancos se llaman desnatadores, o en inglés, los famosos esquiros. ¿Para qué sirven estos de acá? Si bien es cierto, Otto, yo voy a filtrar el agua desde la parte del fondo, ¿no es cierto? Porque yo estoy succionando acá, al fondo del agua, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver la manera de que esta agua sea capaz de filtrarse, regresar, pero regresa por arriba. ¿Ustedes creen que esto se va a combinar rápido? O sea, es como una licuadora, meto toda la papaya, el jugo de papaya en un ratito. No, porque esto es un volumen grande, ¿no es cierto? No es como, o sea, echar azúcar a nuestro café y se disuelve. Esto es un volumen grande, entonces vamos a ir viendo poco a poco de que necesitamos conocer el caudal máximo de la bomba, la capacidad de filtrado que tiene el filtro, etc. Entonces, una de las formas de poder ayudar que este filtrado sea más efectivo y más rápido es que nosotros le pongamos el famoso desnatador que actúa en la superficie de unos 10 o máximo 15 centímetros, haciendo de que las hojas, por ahí pelos, obviamente que se puedan dejar en la piscina, ¿no es cierto? Porque siempre vemos eso, o no sé, algunos residuos, basuritas que hayan caído, se queden entrampadas y puedan ayudar a que la limpieza no solamente sea desde abajo, sino también sea desde la parte de atrás. Entonces ahorita, de por sí ya tengo dos formas de filtrarlo, ¿no? De poder succionar. Tengo el fondo y el desnatador. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner acá, fondo. A partir de ahora se va a llamar fondo. ¿Estamos? Y acá arriba es el desnatador, ¿sí? Ya otro, perfecto. Entonces yo prendo la bomba, tengo el fondo, tengo el desnatador, pongo el timer en automático y que corre. Sí funciona, ¿no? ¿Y qué pasa? Si es que, y se pueden haber dado cuenta, a ver, deben haber visto ustedes que por si hay hoteles o hay centros o lugares públicos a veces que no nos permiten usar bloqueadores, o no quieren que uses cremas o repelentes o bronceadores, ¿no es cierto? O muchas veces las personas tenemos el pH muy elevado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando entramos, contaminamos esa agüita. O incluso podríamos jalar, supongamos, residuos orgánicos de la parte externa hacia adentro de la piscina. Entonces, cuando sucede esto, estas partículas que están suspendidas en el agua, nuestro objetivo de mantenimiento es que ustedes siempre deben haber escuchado que se trata con químicos, ¿no es cierto? La piscina se trata con químicos. ¿Con qué químicos? Químicos básicos como el cloro, como un elevador de pH, un disminuidor de pH, clarificadores, por decir, como el sulfato de aluminio, o como algo, por decir, una sustancia exclusiva para las algas, o el sulfato de cobre. Cada uno de esos tiene su propio uso, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad de esos químicos? La finalidad
es de que en casos que este mantenimiento preventivo no ha sido efectivo, lo que hace es que las partículas que están suspendidas en el agua, por decir el cloro, vamos a suponer que hoy hice mi cumpleaños, un reventonazo, y ya venía mucha gente, ¿no? Entonces se metió mucha gente a la piscina. Y mañana veo que la piscina está turbia. ¿Qué hago? ¿Cómo la arreglo? Esta piscina lo que tiene son partículas de contaminantes suspendidos. Lo que tengo que hacer es ver la forma de que estas partículas, si están flotando en el agua, es porque son menos densas o iguales de densas que el agua. Lo que hace el químico es simplemente envolver esta partícula y hacerla más pesada. Entonces, ¿qué hacen estas partículas? Se van al fondo, ¿no? Se van al fondo. ¿Cómo lo saco de ahí? Ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo lo saco? ¿Qué hago otro para poder sacarlo? ¿Meto una persona? ¿Contrato un buzo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo saco? Entonces, para ello, poco a poco se ha ido desarrollando. Y las piscinas al día de hoy cuentan también con un punto de aspirado, se le dice. Este es un punto de aspirado, ¿no es cierto? Que no es más que una succión más, que también va hacia la bomba, ¿sí? Y es un punto de limpieza que nos va a ayudar mucho en el mantenimiento diario de la piscina. Esta no funciona todos los días tampoco. Esta funciona netamente cuando es necesario, ¿sí? Cuando es necesario, funciona este chuponcito, ¿sí? Entonces, ahorita ya conocemos, ¿qué conocemos? Mira, los jets de retorno, ¿sí? ¿Qué es la impulsión que regresa a la piscina? Conocemos el aspirado, conocemos el fondo, conocemos el desnatador. ¿Qué otro elemento es importante que debería tener esta piscina? También hay que tener una alimentación de agua, ¿no es cierto? Tienes un alimentador de agua. ¿Y qué más debe tener? Tiene que tener también un rebose, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque normalmente la alimentación de agua es mecánica, es manual. Entonces, es simplemente abrir una válvula, abrir un caño para que la piscina pueda ir llenándose poco a poco, ¿no es cierto? Cabe resaltar, para no perdernos un poco, para no perdernos un poquito el tema, que cuando yo voy a llenar una piscina tengo que tener la consideración de que el punto de agua que yo tengo para la piscina es completamente independiente a lo que tenga la casa, el hotel como tal de funcionamiento o el sistema de bombeo que ellos puedan tener, ¿no? Tiene que ser muy independiente. ¿Por qué? Porque si no dejo sin agua a los demás, pues imagínate, este caño va a estar abierto, dependiendo del caudal que tenga cada proyecto. ¿Estamos? Listo. ¿Hasta ahí hay preguntas, hay dudas? ¿Entendieron? ¿Sí? Ya estamos. Listo. Esto es lo más básico. ¿Sí? Esto es lo más básico que tenemos. Entonces, si vamos a recapitular un poquito de la lógica de la piscina, la lógica de la piscina es que yo tengo un estanque de agua y ahora, como en este estanque se van a bañar personas, necesito tener esta agua saludable. Para poder tener esta agua saludable, voy a tener una bomba, voy a tener un filtro y voy a tener diferentes accesorios que me van a ayudar al mantenimiento diario de esta piscina, ¿sí? Como que el desnatador, el rebose, la alimentación de agua, el fondo, el aspirado, el jet de retorno, ¿no? Que son elementos básicos. Estamos hablando, no hemos hablado de cantidades, no hemos hablado de absolutamente nada. Simplemente estamos conociendo cómo debería de ser el volumen, el funcionamiento de esta piscina. ¿Estamos? Listo. Ahora sí, ya. Después de haber conocido los accesorios de esta piscina, vamos a ver cómo se diseña o qué tipos de, vamos antes de hablar del diseño del sistema de bombeo, vamos a hablar qué opciones tenemos en el Perú para poder desarrollar las estructuras de las piscinas. ¿Sí? En el Perú existen dos que son las más conocidas, ¿sí? La primera, y obviamente la que gana en cantidad de piscinas construidas, es el concreto armado. El concreto armado, ¿cierto? Y la segunda, que realmente no es nueva en el mercado, pero sí, desde mi punto de vista, la verdad que es menos comercial, son las piscinas de fibra de vidrio, ¿no? Otro, ¿solo existen esas dos formas de hacer una piscina, o sea, de poder generar el estanque? No, hay infinidad de formas. Estas son las más comerciales que se desarrollan en Perú.
La primera, con mayor razón, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una piscina en concreto armado, fácil, hacemos, obviamente, se tienen que garantizar varias cositas básicas para el buen funcionamiento de esta piscina. ¿Cómo que? Para nosotros poder garantizar en inicio la impermeabilización de esta piscina, vas a trabajar en principio con un ingeniero estructural que te va a dar las cuantías de acero necesarias para que puedan generar estas paredes, ¿sí? Normalmente, estas piscinas llevan en principio un solado. Luego, en este solado van las instalaciones hidráulicas. Normalmente, encima de este solado se genera la losa, ¿sí? La losa y las paredes, ¿cierto? Entonces, la cantidad de acero la determinará el ingeniero estructural. No podemos adelantarnos, no todos los casos son iguales. Pero cuando se trata de piscinas privadas o hasta 100 metros cúbicos, ya es un poco conocido que en la losa va normalmente una doble malla de acero y en la pared normalmente va una sola malla de acero, ¿sí? Los espesores comunes son de 20 centímetros y los espesores comunes en pared son de 15 hasta 20 centímetros. Depende mucho del caso, si son piscinas rectangulares, si son piscinas curvas, etc. Pero yo creo que el secreto de poder garantizar que esta piscina dure mucho tiempo en funcionamiento y realmente en confort para nuestros clientes o para la persona que lo quiera construir, sí necesita que este vaciado sea monolítico y no por partes, ¿sí? ¿A qué me refiero con un vaciado monolítico? Que el vaciado se hace a la vez, la losa con la pared, ¿sí? Es una de las formas. Existe también, y eso desarrollamos nosotros en nuestros proyectos, dosificaciones especiales en la cual nosotros incluimos aditivos como impermeabilizantes, como acelerantes de concreto, ¿no? Tienen cada uno sus motivos, tienen cada uno sus razones, ¿sí? Entonces vamos a ir analizando poco a poco. ¿Qué nos interesa ahorita? La piscina puede ser en concreto, es una forma, ¿no es cierto? Ya sabemos que el concreto es rígido, luego del vaciado, lo que normalmente se hace el tarrajeo. Luego se empieza con una etapa de acabados, que también es una etapa muy diversa, ¿sí? Hay muchas opciones en las que podemos tocar. Otro, las piscinas de fibra de vidrio, ¿cuáles son las diferencias? La primera diferencia y ventaja que yo le veo a la piscina de fibra de vidrio, de acuerdo al situacional del proyecto, es que obviamente la piscina de fibra de vidrio es un elemento prefabricado, que ya viene prearmado, ya viene pintada incluso, ¿no es cierto? Entonces, si uno busca un proyecto súper rápido, que no tenga mucha complicación, en el que el terreno sea el adecuado para este tipo de piscinas, porque no en todo lugar funciona, sí se puede adaptar a este tipo de piscinas, ¿sí? Otro, ¿y cuáles son las ventajas y desventajas? Desde mi punto de vista, y lo que yo he trabajado, es que las piscinas de fibra son menos versátiles que las piscinas de concreto. ¿Por qué? Porque en la piscina de concreto yo puedo ver de dejar diferentes instalaciones. Yo puedo ver de dejar diferentes tipos de instalaciones, ya sea jets de retorno, luces de piscina, skimmers, etcétera, ¿no? Acá también, pero los accesorios son diferentes. ¿Y qué sucede con los años? Que a veces estos accesorios, con el sol, con la lluvia o en lugares donde de repente no se pueden dejar mucho tiempo vacías. ¿Por qué? Porque obviamente la temperatura sube en la fibra y puede cuartearse, puede fisurarse, ¿sí? En esta piscina en concreto sucede lo mismo. O un cliente ya me preguntaba, ¿no? O sea, por decir, me llamó y me contó, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo mantenimiento de mi piscina y necesito saber si puedo dejarla vacía, porque me han dicho que si la dejo vacía se rompe. No necesariamente, ¿sí? Sí es cierto de que el suelo externo ejerce una presión hacia el interior, ¿no es cierto? Eso es cierto. Entonces, si este volumen está lleno, los ingenieros calculan que esta fuerza contrarresta a esto de acá. ¿Sí la ven? ¿Sí? Entonces esto funciona así, ¿no? Por presiones. ¿Sí? Va a contrarrestar. Y si no hay agua acá, no va a contrarrestar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la presión acá es mucho mayor. ¿Qué va a querer? Voltearlo, ¿no? Entonces es bastante, no bastante probable, pero sí hay una probabilidad de que puede existir algún tipo de fisuras en las uniones. ¿Hasta ahí estamos? Listo. Cuando se trata de fibra, con mucho mayor razón, ¿no?
Por eso les decía, o sea, no en todos los terrenos funciona. ¿Por qué? Con mucha mayor razón, porque no es tan rígido como el concreto, pues. Entonces, si hay presión externa, estas piscinas con mayor razón sufren. Entonces, incluso, ¿qué nos ha pasado a nosotros? De que en algunos casos, estas piscinas, al tener una presión externa y no estar bien instaladas por X motivos, incluso esta presión externa se ejerce, ¿y qué es lo que va a querer hacer? Lo infla. ¿Sí? Entonces, cada vez que existe este movimiento, lo que daña son accesorios, daña por ahí fondos, daña skimmers, etc. ¿Sí? Entonces, la verdad, desde mi punto de vista, es que si la persona o el proyecto tiene la oportunidad de hacer una piscina de concreto como tal, bienvenido. Es mucho más favorable, en mi opinión, no la de todos, ¿sí? Ajá, exacto, ¿no? Puede ser, ahora, obviamente, si me preguntas en respecto a costo, entre esta y esta es obviamente menor costo. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, es menor costo por la rapidez, ¿no? Entonces existe un tema de mano de obra que puede ser más rápido, pero la diferencia es que muchas veces, por decir, en provincias como la que estamos nosotros, no las fabrican y necesita traerlas. Entonces, ese tema simplemente de acarrear esa piscina, de traerla para la provincia, de descargar esa piscina, de meterla al lugar, siempre y cuando no haya complicaciones, porque si es un jardín trasero, por decir, en el cual la casa ocupa gran parte del lote, es complicado meterla. Necesitas grúas o personal especializado. A la larga, te sale lo mismo. Entonces, tiene sus pros como también tiene sus contras. Igual la de concreto, ¿no? Tiene sus pros como también tiene sus contras. ¿Sí? Entonces, ahí eso es un tema que ustedes pueden manejar poco a poco, ¿sí? Si vamos a querer ahondar, en algún otro momento conversamos exactamente cómo debería ser la estructura acá, el encofrado, etc. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del sistema de bombeo, ¿sí? Vamos a hablar del sistema de bombeo. A ver, si nosotros hablamos como tal del sistema de bombeo, Otto, ya me dijiste, vamos a dibujar acá, ¿sí? Otra piscina. Bueno, si yo tengo una piscina como tal, ¿sí? Y ya sé cuáles son los accesorios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos básicos para yo poder diseñar el sistema de bombeo, ¿sí? En principio vamos a ubicar las alturas que tienen estos accesorios, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar, por decir, toda piscina tiende a tener la altura de agua o la superficie de agua, ¿sí? Y tiende a tener un borde libre, ¿sí? Este borde libre oscila de 10 hasta 20 centímetros, dependiendo del gusto del cliente. Yo personalmente lo trabajo a 10, pero depende de cada uno, ¿sí? Si hablamos de los jets de retorno, los jets de retorno normalmente están a la altura del eje del agua, ¿sí? Entonces, estos jets de retorno, vamos a suponer, acá hay otra recomendación, ¿no? ¿Qué altura debería de tener? ¿Qué altura creen ustedes? A ver, Ángela, cuéntame, ¿qué altura debería de tener una piscina de adultos? ¿Qué altura crees tú que es una altura prudente? 1,40. 1,40, sí, ¿cierto? ¿Por qué razón tú crees que el 1,40 podría ser una buena altura? Para que una persona promedio pueda estar parada y disfrutar del agua sin que llegue a su boca. Claro, ¿qué otra ventaja podría tener? ¿Tú ya crees ninguna ventaja que podría tener esta altura? Pero es con respecto al volumen, ¿no? De la piscina, para poder calentarlo. Claro, puede ser, ¿no? Obviamente, mientras más volumen, más costoso calentarlo también, ¿sí? Pero una de las razones principales es pensar en que las piscinas recreativas, como estas, que son las privadas, que no son las públicas, que son de deportes o no son para natación, ¿no es cierto? Llevan algunas alturas distintas a estas públicas. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una piscina para clavados, quiero hacer una piscina para, no sé, nado sincronizado, para etcétera, competencias de natación, es muy distinta, las alturas son mucho más arriba, ¿sí? Pero cuando es un tema de casa, las piscinas no funcionan necesariamente para un tema de natación, funcionan exactamente para un tema de recreación, y esa recreación tiene que estar dada para toda la familia. Entonces, las alturas recomendadas
son para piscina de niños de 40, máximo 60 centímetros de agua, profundidad, ¿no es cierto? Y las piscinas de adultos van del 1,20 hasta el 1,50, que son las alturas normales, ¿sí? Ángela me decía 1,40. ¿Por qué? Porque es una altura que realmente nosotros como empresa ya lo hemos probado, la verdad. Y depende mucho, por si nosotros en Perú, nuestro tamaño promedio peruano pues no es mucho, ¿no? Como comprenderás, o sea, no hay mucha altura de por medio. Entonces, si nosotros ponemos la altura a 1,50 m, incluso ya es más alto de lo común. Entonces, ¿qué sucede? Ya es una restricción para las personas que no saben nada. Pero si nosotros generamos una altura como comercial, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, son alturas que permiten que sean de un uso familiar. Incluso, yo acabo de estar en un sitio en el que la piscina era muy grande y lo manejaban con 1,20 m. Una piscina que debe tener por lo menos sus 600 metros cúbicos. Entonces, lo manejaban con 1,20 m. ¿Por qué? Porque es para la familia. ¿No es cierto? Entonces, no necesariamente las piscinas tienen que ser muy profundas para que puedan ser recreativas, más bien es al revés, ¿cierto? La recreación se hace con un tema de seguridad deportiva. ¿Estamos? Entonces vamos a suponer que esta altura es 1,40 m, ¿sí? Esta altura al eje del agua es del jet de retorno. ¿Qué más tenemos otro? Tenemos, por decir, el skimmer, ¿no? El skimmer normalmente también va al eje del agua, ¿no? El skimmer también al eje del agua. ¿Qué más va al eje de agua? La alimentación de agua, por decir, también puede ir. La alimentación de agua. Y el reboce siempre va arriba, ¿no? Siempre va lo más arriba. Entonces, quiere decir, si tú tienes un borde libre de 10 centímetros, puedes agarrar ese borde libre y dejar un pequeño recubrimiento mínimo de 1 pulgada y acá generar el reboce. ¿Por qué? Porque cuando yo necesite aspirar, cuando yo necesite hacer mantenimiento de esta piscina, necesito que esta piscina suba de nivel. ¿Por qué? Porque va a haber un tema de reposición de agua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a aspirar, voy a sacar toda esta agüita sucia que hemos explicado a través de esta bomba por un modo de funcionamiento que ahora les voy a explicar, ¿sí? Entonces, como voy a sacar toda esta agüita sucia con una aspiradora, tengo que botarla, no la voy a hacer regresar a la piscina. ¿Qué va a pasar si yo no subo el nivel en principio de esta agua? Cuando yo saque esa cantidad de agua que está sucia o contaminada, voy a generar un desbalance en la altura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una pequeña compensación, ¿no? Lleno primero de más hasta el nivel de reboce, trato el agua, saco lo sucio y nivelo a lo que se necesite. ¿Está? Entonces, es la forma más inteligente y más rápida de poder hacerlo. Entonces, lo que tú tienes que hacer para el mantenimiento, el uso de agua que necesitas es mínima, es poca, ¿no? Nada más, ¿no? Estás hablando que son 7 centímetros, 8, ¿sí? Listo, a ver. ¿Qué más? El fondo, obviamente, por su nombre va en el fondo, ¿no? Va en el fondo. Listo. Ya está. Y esto va hacia una bomba. Listo. Y esto va hacia el filtro, ¿no es cierto? Y esto regresa a la piscina. Vamos. Ya está. Otro. ¿Cómo sé qué dimensiones de tubo usar, ¿no? Yo he visto muchas peleas en redes, muchas peleas, que si le pones tubos de 1,5 pulgadas, que si le pones tubos de 2 pulgadas, que si le pones tubos de 3 pulgadas, si le pongo una succión, si le pongo 2 succiones, si le pongo 3 succiones. Todas son sabias, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos saber qué tamaño de tubo deberíamos de tener o qué dimensiones comerciales son las que existen en la piscina? Realmente es un trabajo que las fábricas, las marcas de sistemas de bombeo, tanto en motores como sistemas de limpieza, filtros, etcétera, accesorios, ya lo han hecho por nosotros, ya lo hicieron. Ellos han desarrollado manuales porque ellos quieren vender sus productos, entonces ellos tienen manuales para que para ti sea facilito dimensionar, ¿sí? Listo, entonces, para que para ti sea fácil dimensionar. Si yo quisiera dimensionar esto de manera manual, ¿se puede?
Claro que sí se puede, es fácil, ¿no? Porque igualito son simplemente fórmulas básicas que tengo que usar para saber la altura manométrica que voy a llevar hasta mi bomba, ¿no? Y saber qué caudal va a usar mi bomba, saber qué caudal puedo tener en el tubo. Y lo que me interesa es que la normativa te habla de que por cada jet de retorno deberían de tener como máximo 1 metro por segundo, ¿sí? Un metro, o sea, debería tener la velocidad del agua de 1 metro por segundo. Entonces, a partir de ese concepto, si yo sé que todos los retornos deberían de tener una velocidad de 1 metro por segundo, fácil, yo sé que el caudal, ¿qué es? A ver, dígame. El caudal, ¿cómo son sus unidades? Metros cúbicos sobre horas, ¿cierto? ¿Así estamos? ¿Qué quiere decir? Si yo desgloso ¿esto qué es? Volumen, ¿no? Volumen entre tiempo, ¿no es cierto? Y esto también, ¿qué puede ser? Área por velocidad, ¿sí? Porque es metros cuadrados sobre metros por tiempo, ¿no es cierto? O sea, o distancia por tiempo, ¿no? Que es velocidad. ¿Estamos? Entonces, fácil, si yo te estoy tapeando este número, ¿no? Y yo sé que la bomba tiene un caudal de referencia en su placa, y yo tengo esta de acá, mira. Tengo esta, y tengo la velocidad, ¿qué puedo sacar? El área, ¿no es cierto? Vamos a poner ya, caudal. Área por velocidad. La velocidad la tengo, el caudal la tengo. ¿Qué puedo despejar? El área. ¿Y este área de qué? Del tubo, ¿no? Entonces esto ya es un método conocido, pero tú tendrías que analizar punto por punto, ¿no es cierto? Tendrías que analizar o sea, por decir, para que ustedes puedan entender cómo, ¿sí? Tendría que analizar desde el jet más lejano, tendría que analizar el jet más cercano, tendría que analizar la succión más lejana, tendría que analizar la succión más cercana, ¿sí? Entonces, para eso, los fabricantes ya lo hicieron por nosotros. ¿Ya? Existen unos cuadritos básicos que vamos a poder nosotros saber de manera más fácil y más rápida qué bombas deberíamos usar, qué filtros deberíamos usar, de qué tamaño podemos usar, ¿sí? Obviamente, esto está direccionado para cada modelo de cada marca. Entonces, nosotros trabajamos con una marca que viene a ser Nautilus, ¿sí? Que es una marca brasilera, que es una marca brasilera, y vamos a ver su manual, ¿no es cierto? Entonces, yo primero les voy a explicar en base a un ejercicio, ¿les parece?